Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 8 de agosto de 2025. Estamos regresando al aire. El Banco de México señala y continúa en su boletín de prensa que desde la pasada decisión de política monetaria las tasas de interés de valores gubernamentales en México registraron disminuciones a largo plazo de la curva de rendimiento. El peso osciló sin una tendencia definida, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB del segundo trimestre. La actividad económica registró un crecimiento superior al del trimestre anterior, sin embargo, persisten condiciones de holgura ante la debilidad que ha venido mostrando. El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales implica importantes riesgos a la baja. Algunos de estos, ¿no? Sobre todo, en la perspectiva, creo que todo gira alrededor de Estados Unidos y de que el hecho de que no ocurran propiamente las amenazas, en principio, las comerciales, provoca ese riesgo a la baja. Pero hay riesgos que hemos señalado, por ejemplo, en IMED, que están ocurriendo poco a poco, pero están ocurriendo. Sanciones en contra de entidades vinculadas a organismos terroristas. Está pasando. Ok. Dice el banco, la inflación general disminuye 4.51 a 3.51 entre la primera quincena de junio y el mes de julio, como fundamentado en la no subyacente. La subyacente de 4.20 a 4.23 sube ligeramente, pero está ahí, ¿no? Las expectativas siguen subiendo, o sea, la credibilidad de qué es lo que va a pasar hacia adelante sigue al alza. Las de mayor plazo se mantienen relativamente estables, pero arriba de la meta. La meta es 3%, están ligeramente arriba, ¿no? Que pues es la lectura de la encuesta de expectativas del sector privado, ¿no? Entonces, en esa lógica, el banco dice, pues no estamos teniendo el efecto que necesitamos con esta alta tasa, que ha venido bajando en 3 meses continuo en 50 puntos base. Entonces, pues el banco reconoce que hay una limitante que no está logrando traspasar y dice, los pronósticos de la inflación se mantienen prácticamente sin cambios. Las previsiones para la parte subyacente tienen cierto ajuste al alza en corto plazo. El temor de impacto arancelario, el temor de políticas públicas mexicanas, etc. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta hacia el tercer trimestre de 2026, que esa es pues, la perspectiva que tiene tiempo el propio banco teniendo, ¿no? Los pronósticos están sujetos a estos riesgos. Uno, que haya una depreciación cambiaria y esa depreciación genera una permeabilidad inflacionaria. No sé, por ejemplo, que el tipo de cambio suba a 22, ¿no? Por decir algo. Dos, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales. O sea, que las aranceles generen un impacto inflacionario, que haya una guerra que provoque escasez de productos y genere un impacto inflacionario, por ejemplo, en la zona del Medio Oriente, pues que eleve el precio del petróleo y, por lo tanto, pues, genere un impacto en una multiplicidad de insumos que importamos y, por supuesto, en gasolina. 3, persistencia de la subyacente, que siga subiendo con tal ritmo la subyacente, que traiga como consecuencia, pues, un impacto al resto de la inflación. 4, presiones en costos, que es cierto, ya comenté, bajó la inflación al productor, pero sigue habiendo un riesgo ahí relevante. Y 5, afectaciones climáticas, huracanes y demás. Estamos entrando a la época de esos. No ha habido grandes problemas, incluso la sequía no ha sido tan fuerte, pero sigue habiendo. Ayer el CINIF presentó un excedente de herramientas para evaluación empresarial del impacto climático. Hace como menos de un mes presentó una calculadora de huella de carbono, buenísima. Entra a la página del CINIF, cinif.org.mx, CINIF con C de casa. Y con esa calculadora y con las herramientas que presentaron ayer, pues se plantea un escenario de mediciones específicas sobre el sector ambiental y el impacto de las empresas. Las afectaciones climáticas existen. Por ejemplo, uno de los reductos de un mapa que nos aportaron, pues serían las zonas con sequía. Oye, pues ya no ha habido tanta sequía porque ha llovido bastante. Pues sí, pero sigue incluso con esa sequía, por ejemplo, las presas de Chihuahua, muy por debajo de los umbrales necesarios para el propósito concreto de lograr
pues una verdadera recuperación acuífera, ¿no? El CINIF se llama Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el cinif.org.mx, como le digo. Bueno, en ese alcance, pues la afectación climática hacia adelante, pues es un riesgo relevante que puede traer problemas. ¿Cuáles elementos pueden ocurrir y que bajarían esta perspectiva inflacionaria? Actividad económica menor a la anticipada, una desaceleración o una recesión, pues obviamente, o sea, ya no tiene tanto riesgo de que ocurra al momento en principio, porque ya la expectativa es que se crezca a cero, o sea, ya no se puede crecer menos que cero, y ya se ocurre, pues es recesión, y hay pocos riesgos para que se haya ocurrido una recesión, entonces por lo tanto baja, ¿no? Un menor traspaso de aumento en los costos, o sea, que lo aguanten las empresas, lo han hecho. 3, menores presiones en la apreciación reciente. Pues no se considera que vaya a haber más apreciación. No va a haber menos apreciación, pero no se considera que va a haber más apreciación, ¿no? Bueno, el balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronósticos mantiene un sesgo al alza, si bien este es menos pronunciado que el enfrentado entre 2021, añade incertidumbre a las previsiones y sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance. ¿Qué más dice? La Junta de Gobierno juzga apropiado continuar con el ciclo de disminuciones en función de que sí está bajando la inflación, pero ante los riesgos, con congruencia en la valoración actual del panorama inflacionario, considera que el comportamiento del tipo de cambio, la realidad mostrada en la actividad económica y los posibles impactos en las políticas comerciales a nivel global, tomando en cuenta la restricción monetaria que se ha implementado, la Junta, en presencia de todos, decide por mayoría reducir 25 puntos en la tasa de interés a 7,75. Y el único que votó por mantener la tasa sin cambios fue Jonathan Hilton, 8%, quien ha sido disidente en las últimas 2 ocasiones. El mes pasado planteó que bajara solo en 25 puntos base cuando bajó en 50. Ahora planteó que no cambiara cuando bajó en 8. Hacia adelante, la Junta de Gobierno va a valorar recortes adicionales a la tasa de referencia, tomar en cuenta efectos de todos los determinantes inflacionarios, y sus acciones va a concebir que esta tasa sea congruente para la trayectoria requerida a una convergencia ordenada y sostenida de la inflación hacia 3%. El banco reafirma su compromiso del mandato único, que le dicen prioritario y me suena muy avanzado, a la necesidad de preservar estos esfuerzos en el entorno de inflación a la baja y estable. Ojo, proyecciones. No se espera que mejore el entorno inflacionario hasta el tercer trimestre en cumplimiento de meta de 3%, o sea, igual sí se logra una continua disminución, pero no la meta hasta el tercer trimestre de 2026, tanto la inflación general como la subyacente. Bueno, la subyacente incluso en el tercer trimestre, ¿no? No, las dos en el tercer trimestre, perdón. Memorando, su perspectiva de variabilidad es también tercer trimestre, y un comentario subyacente. Me faltan 2 minutos para el corte. ¿Qué ocurre en el contexto económico mexicano y de políticas públicas? La presidenta Sheinbaum comenta que debería ser interesante empezar a discutir la posibilidad de que el Banco de México se revise su articulado 25-28 constitucional sobre su facultad exclusiva de prever sobre la capacidad adquisitiva, y comparándolo con Estados Unidos dice que debería tener también el mandato de revisar al crecimiento económico. Esto es, Estados Unidos tiene 2 mandatos, la Reserva Federal como Banco Central. 1, prevalecer la capacidad adquisitiva, o sea, atacar la inflación, y 2, obtener máximo empleo, que es hacer que crezca la economía. En el caso de México, solo tenemos en el Banco de México la tarea inflacionaria, pero no la de la economía. Bueno, en ese sentido, lo que el Banco de México hace es solo con el control de la tasa de interés y algo de temas de herramientas por ejemplo, tipo cambiarias, con el manejo de reservas internacionales y, por supuesto, la impresión de billetes, entre algunas otras ligeras,
puede impactar en la inflación. No lo está haciendo con mucha efectividad, lo reconoce el banco en este texto que acabo de leer. Invitarlo a que conciba la tarea de inducir el crecimiento económico implicaría que con la misma tasa baje la tasa a tal nivel para provocar crecimiento. Es un tema interesante a discutir si se hace con una discusión seria. Es cierto, la Reserva Federal de los Estados Unidos lo tiene, pero el problema es la independencia. Y hoy en día en Estados Unidos se está poniendo en entredicho la independencia. Entonces, ¿hasta qué punto queremos entrar a una discusión de una serie de problemas institucionales en el hoy en día, políticamente hablando, que notoriamente están existiendo, tanto en Estados Unidos como en México, y que podrían inhabilitar en términos teóricos a estas dependencias bancos centrales de ser efectivo con su capacidad de control y sus herramientas ante los retos que vienen? Las políticas públicas claramente son inflacionarias en Estados Unidos y en México. Si encima estás dañando la institucionalidad de las entidades, porque lo estás haciendo en el Poder Judicial en México, lo estás haciendo en una multiplicidad de dependencias en Estados Unidos, nada más la semana pasada con el despido de la funcionaria vinculada al Buró de Estadística Laborales, a que la dirigía, porque los resultados laborales salieron mal, pues ya te va diciendo un escenario bastante delicado del contexto. En México las cosas institucionales no están nada bien. Hoy en día se hace la presunción, en mi opinión no puede hacerse una acusación tan amplia, pero al menos sí se sabe que 3 de los 4 subgobernadores que votaron a favor de bajar la tasa y que han estado votando así en los últimos meses, son gente que trabajaba con el gobierno federal o que tiene una afinidad muy cercana con el gobierno federal. Entonces, en esa lógica, en mi opinión, hay un riesgo importante de perder la institucionalidad o de ponerle en entredicho al menos con sospechas. Y la confianza es lo que da la fortaleza a la herramienta de la tasa de interés. O sea, la tasa de interés es una herramienta y punto. Sin confianza del mercado, no sirve de nada. Y entonces la confianza se puede perder por esa pérdida de institucionalidad bajo la credibilidad de que están siendo más nobles estos subgobernadores y la gobernadora con el gobierno federal que con el mercado y su tarea constitucional. Si eso continúa, que tengan la tarea de crecimiento económico, pues sería todavía peor en el contexto de sus decisiones, independientemente que sea correcta la decisión técnicamente hablando. El riesgo se aumentaría y eso es muy peligroso. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga el Solo Negocio. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.